Ya, ok. Entonces, en el caso de análisis que les pasé el número 2, les había dado la siguiente información. Nos decía, el Banco Nacional de Bolivia emitió bonos de acuerdo a las siguientes características. Y aquí nos daba las características. Nos decía, no todo, porque es mucho más largo, pero por lo menos las más importantes. Decía que eran dólares, 100 millones de dólares, son bonos por si acaso, ¿no? Y ahí estaba, decía el plazo del programa, es 1080 días, calendario computables a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. O sea, en realidad para la emisión de bonos lo que hacen las empresas es sacar como un programa, ¿no? Dicen, el programa va a ser tantos días, vamos a sacar tantos de toda la información que necesitan y que les pide la bolsa de valores. Entonces, aquí estaba, por ejemplo, cuánto día, una vez que además tienen que tener la autorización de la ASI, ¿no? Después les dice cómo se van a expresar, la moneda en que se va a expresar, dice que podría ser en bolivianos o en dólares. Para efectos del cálculo del monto máximo autorizado para el programa, la junta de accionistas van a determinar, etcétera, ¿no? El precio de colocación mínimamente a la par. ¿Qué significa a la par? Significa que tiene que ser el valor nominal. Digamos, si el documento, el bono como tal, vale cada uno, no sé, 1.000 bolivianos, entonces mínimamente tienen que venderlo a 1.000 bolivianos. Pueden venderlo a más, 1.050, 1.020, 1.100, no sé, pero mínimamente tiene que ser el valor nominal, ¿no? Y ahí les da algunas otras características. Después les dice la tasa de interés es el 4.9%. Entonces, esos instrumentos, dice, son transados en la bolsa de valores. Y hemos visto que estos, los bonos, las acciones, los pagarés, las letras, son instrumentos financieros o también se los llama activos financieros, ¿no? Entonces, esos instrumentos son transados en la bolsa de valores a través de agentes de bolsa. Entonces, ¿qué significa? Que estos bonos van a ser negociados en la Bolsa Boliviana de Valores y no puedes ir tú personalmente y negociar y decir, yo quiero comprar un bono, digamos, ¿no? Sino tienes que acercarte a un agente de bolsa y ese agente de bolsa puede ir y comprártelo el bono, ¿no? Pues por eso dice a través de agentes de bolsa. Es más o menos el procedimiento, ¿no? Aunque la verdad que nuestra Bolsa Boliviana de Valores es muy pequeña en comparación de otras bolsas de otros países, pero bueno, esa es la forma en que generalmente se hace. Igual en las bolsas de todo el mundo, igual la negociación es a través de agentes de bolsa, ¿no? Entonces, aquí habían algunas preguntas respecto a este casito que habíamos dado. Si tienen alguna pregunta, también lo pueden poner en el chat para que vayamos viendo. Estos activos financieros son transados en el mercado primario o secundario. ¿Por qué? Primero tenemos que recordar qué es el mercado primario. El mercado primario es el mercado en el que se transa directamente entre el emisor y el inversionista, ¿no? Y el mercado secundario es cuando ya hay un intermediario, ¿no? Entre el inversor y el inversionista. Es decir, digamos que en este caso, por ejemplo, el Banco Nacional de Bolivia va a emitir bonos, va a emitir instrumentos, va a emitir activos financieros, que son en realidad estos documentos o estos títulos valores, y una vez emitidos, no los va a emitir y los va a entregar directamente al que le va a dar la plata. Digamos que cada bono fuera $1.000, no es que va a ir y, digamos, los $1.000 le va a dar directamente el inversionista al que tiene los $1.000, sino va a ir a la Bolsa Boliviana de Valores y la bolsa los va a colocar a través de agentes de bolsa en alguien que, digamos, necesita. Dice, yo quiero comprar el bono, tengo $1.000, perfecto, entonces le va a dar. Pero ahí hay un intermediario. Entonces, sería transado. Aquí vamos a poner respuesta. Diríamos que se transa en el mercado secundario. ¿Por qué? Porque hay intermediarios de por medio, ¿no? O sea, estamos trabajando ya con intermediarios en este caso. Después nos decía, ¿cuál es la función de la Bolsa Boliviana de Valores en este caso específico? En este caso específico, ¿qué hace la Bolsa Boliviana de Valores? Respuesta. Ahí habíamos puesto, teníamos en nuestras diapositivas, ¿no? Decía cuál era las funciones de la Bolsa Boliviana de Valores. Y entre las funciones, ahorita no sé exactamente, vamos a ver, nos acordaremos, y aquí ustedes pueden ir revisando las diapositivas, y ahí nos decía la Bolsa Boliviana de Valores, ¿qué hace? Básicamente, en este caso específico, ¿qué hace?
su función principal es proteger los derechos de los inversionistas. Entonces, protege los derechos de los inversionistas que comprarán los bonos, ¿no? ¿Mediante qué? La normativa emitida expresa, ¿no? Emitida expresamente para. Emitida expresamente para este efecto, ¿no? Este tipo de instrumentos. Entonces, hay una normativa donde dice cómo se tiene que, por ejemplo, una de las condiciones para las que se puede emitir los bonos es que esas empresas tienen que tener sus estados financieros auditados. Además, ¿se acuerdan como vimos en el anterior caso? Para emitir un bono necesitas tener una calificación de riesgo hecha por una empresa calificadora de riesgo, ¿no? Entonces, varias cosas. Y todo eso lo tienen que cumplir. ¿Para qué? Para proteger los derechos de los inversionistas. Esa era la 2. Ahora vayamos hasta la 3 y vemos si hay alguna pregunta. Dice, la emisión de estos bonos pertenecen al mercado monetario o al mercado de capital. ¿Por qué? ¿A cuál mercado pertenecía? ¿Se acuerdan? El mercado monetario era con instrumentos que se transaban con plazos menores a un año. Mercados de capital eran aquellos instrumentos que se transaban con aquellos instrumentos que son mayores a un año en realidad, ¿no? Y obviamente cuando son menores a un año tienen menor riesgo porque más rapidito vas a recuperar tu plata y tienes también tasas de interés más bajas, ¿no? Porque no hay mucho riesgo. En cambio, cuando son mayores a un año, el interés es un poco más alto, pero también el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, en este caso sería, si nos fijamos, decía 1080 días para la emisión del programa, pero de hecho es más de 365 días, ¿no? Puede ser que el programa les tome unos 100 días, no sé, 50 días, pero es más de un año. Por lo tanto, en este caso sería, pertenecen al mercado de capitales, ¿no? Al mercado de capitales. Entonces, ahí ya teníamos, ¿por qué? Lo acabamos de decir, ¿no? Porque su plazo es mayor a un año. Es mayor a un año. Entonces, ahora sí les voy a dar la opción para que puedan preguntarme. Ay, creo que estaba compartiendo la presentación en lugar de compartir esto. Bueno, ahí ya lo he escrito. Ok, entonces les voy a dar la opción para que puedan preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Nada o continuamos respondiendo? O ya está súper claro y ya no respondemos nada más. ¿Cómo es, jóvenes? Seguimos respondiendo, por favor, Lice. Ya, ok, pero hasta ahí ha quedado claro, ¿verdad? Si se dan cuenta, estas preguntas son mucho más cortas. Seguiremos respondiendo. Pero ya voy a hacer yo todo el trabajo. A ver, vamos a ver, voy a responder uno de estos de los bonos y ustedes responden el resto. Voy a ir viendo algunos, porque se parecen muchos entre ellos. Seguiremos. El número 4. Voy a volver a... Ahora sí están viendo mi pantalla de los... Mi pantalla del caso, ¿verdad? De las preguntas, sí, Sí, de las preguntas. sí, sí. ¿Quién tenía alguna otra pregunta? Sí, ¿alguien tenía alguna pregunta? ¿Nada? No, dice. Ah, ya, perfecto. Entonces sigamos. Ok, entonces voy a apagar los micrófonos. Ya, ok. Entonces,
Entonces vamos al tema de los bonos. Decía, esto de los bonos es interesante, ¿no? Es bonito, han debido ver en la presentación. Dice, si esos bonos fueran, si esos bonos de los que hemos hablado, de los del Banco Nacional, se negociaran, eso de fuera necesario más, se negociaran en el mercado de los Estados Unidos, ¿serían bonos extranjeros o eurobonos? ¿Y cómo se denominaría, no? Entonces, vamos a ir a la presentación para que se den cuenta que ahí están todas las respuestas. Solo tienen que revisar un poquito y nada más. Vamos a ver. Ya, aquí está. Hemos visto, aquí está la respuesta. Decía, mercado internacional de bonos. Para saber, ya sabemos que es un bono, ¿no? Es un instrumento de deuda fija, que es, por decirles, ¿no? Como en este caso el Banco Nacional necesita plata, necesita 100 millones de dólares. Entonces, ¿cómo va a obtener esos 100 millones? Una forma de obtenerlo es emitiendo un bono. Un bono es un instrumento, un título, valor, un papelito, vamos a decir, aunque ahora muchos bonos son intangibles, ¿no? O sea, están anotados simplemente. Pero digamos, es un papel mediante el cual le transfiere al inversionista el derecho, ¿no? El derecho del cobro de ese dinero después de que el inversionista le entrega la plata. Es decir, es un instrumento de deuda. Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo te doy este bono que cuesta, digamos, $1,000 y yo te voy a pagar cada mes por este bono una tasa de interés, no sé, del 3% o del 5% mensual, digamos, ¿no? O una tasa de interés anual del 20%, del 18%, no sé. Entonces te da una tasa de interés y después, y el bono digamos que es por 2 años, después de los 2 años, el Banco Nacional en este caso te va pagando el interés, terminan los 2 años y te devuelve la plata invertida, es decir, los $1,000 por cada bono. Así es como trabajan, te hemos dicho los bonos. Ahora bien, en la pregunta decía, ¿qué pasa si este bono del Banco Nacional ya no lo negocia en la Bolsa Boliviana de Valores, sino lo negocia en el mercado de los Estados Unidos, o sea, en la Bolsa de Nueva York, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría? A ver, vamos a ver. Ahí estamos entrando a esta parte donde dice, los bonos extranjeros provienen de un emisor extranjero, se denominan en moneda nacional y se venden a los inversionistas nacionales. Un bono de una empresa mexicana, dice, denominado en yenes, imagínense, el peso mexicano es lo que hay en México, ¿no? Y este bono lo han sacado en yenes y se vende en Japón a los inversionistas japoneses. Este es un ejemplo de bono extranjero. Entonces, ahora vayámonos a reconocer nuestro bono. Nuestro bono, vamos a volver a compartir. Bueno, y terminaremos de ver esto un ratito. Decía eso, después nos daba otro ejemplo, nos decía, otro ejemplo, si un bono de una empresa japonesa denominado en dólares, o sea, el bono está en dólares, que se vende en los Estados Unidos, se llama bono yankee. Ahora, ese bono que habíamos dicho de la empresa mexicana denominado en yenes, y lo venden a los japoneses, se llama bono samurai. Entonces, estos son ejemplos de bonos extranjeros, ¿ya? Después decía, los eurobonos, ¿qué son? Miren la diferencia, ¿cuál es? Se denominan en cierta moneda y se venden a los inversionistas de un país de otra moneda. Entonces, aquí nos dice, ¿no? Por ejemplo, un bono de una empresa mexicana, ¿no? En México les he dicho los pesos mexicanos, pero este bono está en dólares y no lo venden en Estados Unidos, están vendiendo en Japón. Si se fijan, son 3 monedas, ¿no? La moneda que es del país que está emitiendo el bono, no lo están usando, lo están haciendo en dólares y lo están vendiendo en Japón. Entonces, este sí es un eurobono, ¿no? Este se identifica por su moneda de denominación, por ejemplo, eurobonos en dólares o eurobonos en yenes, ¿no? Ya sabemos que ya nos hemos acordado, ahora vayámonos a nuestra plantilla del caso. Ya, entonces no sé si estos bonos se negociaran en el mercado de los Estados Unidos, ¿serían bonos extranjeros o eurobonos? ¿Qué me dicen? Serían, vamos a poner una respuesta. ¿Se acuerdan de los bonos que decían, los bonos extranjeros que habían sido emitidos en México y que estaban en dólares y eran vendidos en Estados Unidos? Esos eran bonos extranjeros. En este caso, estos bonos son bonos bolivianos, vamos a decir, del Banco Nacional de Bolivia. Están en dólares, ¿no? Están en dólares. Y los están vendiendo en la Bolsa de Valores de Nueva York, digamos. Entonces, ¿qué sería? Sería en este caso un bono extranjero. Solo aquí están 2 monedas. Sería un bono extranjero. ¿Por qué? Porque su moneda
porque el país origen, porque la moneda del país origen, en este caso es el boliviano, ¿no ven? Y la moneda de emisión del bono es el dólar. Es el dólar. Es el dólar, ¿no? Y se vende en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿qué se llama? Es un bono yankee, ¿no? Es un bono yankee, no tanqui, yankee. ¿No? Entonces ahí estaríamos con los bonos. Ahora, no sé si se ha entendido, les voy a desbloquear. Si hay alguna consulta respecto a los bonos, ahorita vamos a ver el resto. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Jóvenes, ¿todo bien? Sí, Lick. ¿Se ha entendido ya? Sí, Lick. Ok, entonces seguiremos más abajo. Nos dice, si estos bonos fueran... Ahí estamos. Seguimos con el tema de los bonos del Banco Nacional, ¿ya? ¿Qué pasa si estos bonos del Banco Nacional fueran bonos en yenes? O sea, su moneda de emisión no es el dólar, sino es el yen japonés, ¿no? Eso es del Japón, ¿recuerdan? Y fueran transados en el mercado de valores de Japón. ¿Qué tipo de bono se llamaría este? A ver, ¿quién me responde? Ya hemos hecho, así que voy a darles la Bono opción. Samurai, licenciada. Muy bien. ¿Sería bono extranjero o eurobono? Extranjero. Extranjero. ¿Ves? Estamos en lo mismo, ya sabes. Entonces, vamos a este siguiente. Dice, si estos bonos del Banco Nacional fueran en euros y se denominaría y se negociarían en un país de la Unión Europea, ¿serían bonos extranjeros o eurobonos? ¿Quién me responde? ¿Cómo, licenciada? Una vez más. Aquí está. Dice, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Dice, si estos bonos del Banco Nacional de Bolivia fueran en euros, ¿no ves? Esos bonos del Banco Nacional que hemos visto, no fueran en dólares, sino en euros, y se negociaran en países de la Unión Europea, por ejemplo, ¿qué países de Unión? Inglaterra, ¿no? Bélgica. Y se negocian en esos países. ¿Serían bonos extranjeros o serían bonos eurobonos? Eurobonos son. Ah, no. Algo que se tienen que acordar, que los eurobonos son negociados, ahí intervienen como tres monedas. Una, la moneda origen, donde se están emitiendo los bonos, la moneda en la que se están emitiendo los bonos y el país donde se están vendiendo los bonos. Ahí son tres monedas diferentes. En cambio, los extranjeros son solo dos monedas. Aquí, ¿cuántas monedas están? Fíjense, si estos bonos del Banco Nacional, o sea, esos bonos que han sido emitidos en Bolivia, la primera moneda son los bolivianos, pero no están emitiendo en bolivianos, ya es el país. Se han emitido en euros y están negociándose en países de la Unión Europea donde se utiliza el euro, en otras palabras. Entonces, ¿cuántas monedas aquí están? ¿Dos o tres? Dos, licenciada. Dos, ¿no ve? Entonces, ¿sería bono extranjero o eurobono? Extranjero. Bono Bono extranjero. extranjero. ¿No ve? Bono extranjero. Muy bien, ya habían respondido ustedes. El otro dice, si estos bonos en dólares estadounidenses se negociarían en Japón, cuya moneda es el yen, ¿serían bonos extranjeros o eurobonos? ¿Por qué? ¿Qué serían, chicos? ¿Bonos extranjeros, licenciada? ¿Cuántas monedas hay? A ver. Ah, tres, licenciada, creo. Estos bonos del Banco Nacional, de hecho, son de aquí de Bolivia, ahí están los bolivianos, ¿no ven? Segunda moneda, la moneda del bono mismo es el dólar, ¿no ven? Y tercero, lo están negociando en Japón, y en Japón es el yen. ¿Cuántas monedas hay? Tres. Tres, ¿no ven? Entonces, ¿qué tipo de bono sería? ¿Extranjero o eurobono? Eurobonos. Eurobono. Ya ve, eso nomás, ahí tienen que fijarse cuántas como que monedas diferentes están interviniendo, ¿no? Ya han resuelto solitos. Vamos al siguiente caso, o hasta ahí está súper. Al siguiente dice. Ya, a continuación se presenta el detalle de pagarés emitidos por la procesadora oleaginosas Prolega S.A. y son transados directamente por la empresa con los inversionistas, ¿no? Aquí están los pagarés, perdón, no son bonos, son pagarés. Entonces, si se fijan aquí está el plazo, ¿no? El plazo son 360 días
la fecha de inscripción, el 8 de enero, el 4 de febrero, la fecha de emisión, el 3 de enero, el 4 de febrero, no, ahí está. La fecha de vencimiento, 28 de diciembre del 2020, el 2021, ahí está, ¿no? El monto inscrito, está todo, ya lo han visto. El valor nominal es el valor de cada uno de estos pagarés, ¿no? Cada uno había valido 1.000, ¿no? La tasa de interés, 2.6, está toda la información. Ahora, en base a esa información que ya hemos leído, dice, respondemos, ¿estos pagarés pertenecen al mercado primario o al secundario? ¿Dónde se están transando? ¿En el mercado primario o en el mercado secundario? Cuando son transados directamente por la empresa con los inversionistas, ¿es primario o secundario? Primario. Primario. Entonces sería. ¿Por qué? Porque son transados directamente, sin intermediarios. Listo. Después dice, ¿estos pagarés pertenecen al mercado de capitales o al mercado monetario? ¿A cuál pertenece? Yo sé que saben. No quieren decirlo. ¿A cuál pertenecen, chicos? Recuerdan que el mercado monetario, cuando decimos monetario, es como si fuera plata. Por lo tanto, sus plazos son menores a un año. En cambio, el de capitales, sus plazos son mayores a un año. Fíjense, ¿cuál es su plazo de aquí? 360 días. ¿Es menor a un año? ¿Está dentro del año? Monetario sería. Exactamente. Entonces sería mercado monetario. Esto ya no lo voy a responder porque esto ya van a responder ustedes. ¿Por qué? Porque su plazo, y aquí tienen, ¿no ve? Porque su plazo es de 360 días, que esto es menor o está dentro del año, ¿no ve? Seguiremos. Su negociación pertenece al mercado bursátil o extrabursátil. Extrabursátil también es OTC, que significa over the counter, ¿no? Entonces, eso es así. Ustedes, como ustedes, todo tiene que ser aquí súper internacionalizado. Esas son las finanzas internacionales, todo en inglés. Así que, y ustedes también, ¿no? Ellas están estudiando inglés, ¿verdad? Así que, dice over the counter, es esto, que es como fuera del conteo o algo así, ¿no? Entonces, eso es el mercado extra bursátil, que también se le llama OTC, over the counter, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? El mercado bursátil es aquel que se negocia en la bolsa de valores. O sea, que la misma, dentro de la bolsa, con las normas de la bolsa, todo se hace no digamos dentro del espacio físico de la bolsa, sino con las normas, los reglamentos y todo de la bolsa de valores, ¿no? De una bolsa de valores. En cambio, el extra bursátil es aquel que generalmente se negocia entre personas, aunque en nuestra bolsa de valores hay como un espacio también para esa negociación extra bursátil, pero generalmente es una negociación entre el emisor y un agente bolsa, pero fuera del mercado de valores, ¿no? Entonces, bajo sus condiciones y bajo sus cláusulas contractuales. Entonces, en este caso, sería, se está negociando dentro de la bolsa o fuera de la bolsa. Vayamos al caso, decía, a continuación se presenta el detalle de pagarés emitidos por la procesora y son transados directamente por la empresa con los inversionistas. ¿Esto es dentro de la bolsa de valores o fuera? Dentro. Fuera, ¿no? Porque dice que es directamente transado por la empresa con los inversionistas. Entonces, lo que nos está diciendo que no está interviniendo la bolsa de valores. Por lo tanto, no pertenece al mercado bursátil, sino pertenece al mercado extra bursátil, a este que dice OTC. O sea, no es difícil. Cuando les digo mercado bursátil, quiere decir que es transado dentro de la bolsa de valores. Si es extra bursátil o OTC, significa que no está interviniendo la bolsa de valores. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Se entiende? Dice, ¿cómo se dice. si está interviniendo la bolsa de valores? Perdón. No he escuchado más fuerte. ¿Cómo sabemos si está interviniendo la bolsa de valores o cómo sabríamos? Bueno, para empezar, en la vida real, todo lo que interviene en la bolsa de valores está publicado en la bolsa de valores. Ustedes entran a la bolsa boliviana de valores, ahí está todo lo que está viniendo, lo que se está transando, ¿no? Pero aquí yo les he dicho, mire, a continuación se presenta el detalle de pagarés por procesadora y son transados directamente por la empresa con los inversionistas. Es decir, ahí les estoy diciendo que no está interviniendo la bolsa de valores. En cambio, en el anterior, fíjense, dice, son transados en la bolsa boliviana de valores. ¿Está bien? ¿Sí?
¿Está claro o no? Le hice, Sí, sí le hice. sí, ya, muy bien. Entonces, seguiremos. Creo que ya se va a terminar el tiempo, así que les doy les doy a ustedes la palabra para que me puedan decir en cuál más tienen preguntas. No falta mucho, pero no vamos a alcanzar a responder todo. Eso de renta fija o de renta variable ya se dan cuenta, ¿no ven? Los pagarés son instrumentos de renta fija o de renta variable. ¿Quién me dice? Los- Renta fija Bien, ¿por qué? porque su pago es fijo, no va a cambiar ni va a variar. Muy bien, aquí está. La tasa es 2.6, 2.6, 2.6, no va a cambiar. ¿Y cuál sería un instrumento de renta variable? Tienen tasa de interés. ¿Cuál cambia? Cuando la tasa de interés pues Ya, está bien, puede subir, pero generalmente estos te dan la tasa de interés, ¿no? ¿Ve? Pero, por ejemplo, puede haber alguna en la que te digan la tasa más la tasa LIBOR, digamos, entonces la tasa LIBOR cambia constantemente. Pero también, sobre todo, las acciones son instrumentos de renta variable, porque depende de la rentabilidad que tenga la empresa, te van a dar también a ti tu rendimiento. No es una tasa fija, ¿no ve? No es una tasa fija. Por ejemplo, los fondos financieros, los fondos de inversión, como el ASAFI que hemos visto en el anterior, ¿te dará una renta fija o te dará una renta variable? ¿Cómo es, chicos? ¿Es renta fija o variable? ¿Cómo, licenciada? ¿Podría Por repetir ejemplo, la... la que hemos visto en la anterior, SAFI, ¿será de renta fija o de renta variable las cuotas de participación que ellos ofertan? ¿Se acuerdan que tienen portafolios de inversión donde tienen acciones y todo? Entonces, dependiendo de si las empresas han tenido rentabilidad, en realidad es renta variable, no es renta fija. No te dan un porcentaje fijo, ¿no ves? Es renta variable lo que te dan. ¿Y los depósitos a plazo fijo, renta fija o renta variable? Variable. ¿Mm? Los DPF, Variable. los depósitos a plazo fijo. Variable, dice. Ahí no se escucha. Renta fija, ¿no? Ya, sí, renta seguiremos. fija. Renta fija, ya, muy bien. Seguiremos. Ya, esto sí no les he explicado muy bien, así que les daré. Dice, si usted fuera inversionista y deseara colocar sus recursos en esos pagarés, ¿cuál entidad perteneciente al sistema financiero boliviano le ayudaría a conocer el historial crediticio de la empresa Prolega? ¿Cuál? ¿Se acuerdan que teníamos tres tipos, ¿no? De entidades? Las entidades públicas, financieras públicas, donde estaba el Banco de Desarrollo Productivo. Después las entidades de banca múltiple, las de banca privada, que están ahí las de banca múltiple, las cooperativas, todos esos, ¿no? Y las otras, las que eran las especializadas, ¿no? Las entidades financieras especializadas. Dentro de esa hay una que es el Buró de Información, que es la empresa que se dedica a dar la información, es como los que tienen la lista negra, digamos, de todos los que se prestan, los prestamistas, ¿no? Ahí es donde, por ejemplo, si tú vas a ir a pedir un crédito no sé, al Banco Unión, el Banco Unión va a consultar al Buró de Información para ver cuál es el historial crediticio de esa persona, para ver si es confiable o ha pagado antes sus créditos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a cuál va a ir? Al Buró de Información, ¿no? Cualquier Buró de Información, para poder pedir esta información de si es o no es confiable esta persona, cuál es su historial crediticio. Entonces, estas empresas Buró de Información son parte del sistema financiero, ¿ya? Después, la otra decía, si la empresa Prolega quisiera firmar un contrato de leasing financiero para la compra de una maquinaria, ¿qué características tendría esa operación? ¿Quién sabe? Ya se nos está yendo nuestro tiempo. Para no estar a medias, chicos, aunque no utilicemos los 40 minutos, voy a subir ahorita otro link para hacer como que una segunda parte de esto y no nos quedemos a medias, ¿de acuerdo? Sí, dice. Ya, entonces voy a cerrar ahorita y ahorita les mando la nueva.